A ver, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver relacionado al present simple y aparte vamos a analizar una lectura que está aquí presente, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. A ver, ¿qué nos dice primero, profesor? Talking about identical twins. Primero, vamos a ir analizando la lectura. Por ejemplo, acá tenemos la siguiente lectura. ¿Qué nos está diciendo el profesor? Nos dice lo siguiente. A ver. London, England. Cuando tú escuches la palabrita London, England, ¿qué se refiere, profesor, London, England? Se refiere a Londres, England se refiere a Inglaterra. Twin se refiere a gemelos. Profesor, ¿qué significará twins? Acá observo, profesor, observo la palabrita twins. Twins, ¿qué significa? Son gemelos, ¿ya? Entonces, empezamos con la lectura. London, England, twin sisters. Sister, como sabemos nosotros, son hermanas. Entonces, de eso está relacionada la lectura, acerca de hermanas gemelas que viven ¿dónde? En Londres y en Inglaterra. Correcto, profesor. ¿Cómo se llaman esas hermanas gemelas? Brenda Haugen y Sofía Haugen, ¿ya? Brenda Haugen and Sofía Haugen. Allá, profesor, ya. Brenda Haugen. Correcto, profesor. Where, acá dice, were born 22 years. Profesor, ¿qué es lo que me está diciendo ahí, profesor? Que Brenda Haugen y Sofía Haugen nacieron, ¿cuándo nacieron, profesor? Nacieron hace 22 años. Porque yo encuentro acá, profesor, la palabrita ago. ¿Qué significa ago? O esa palabrita de aquí, ago. Hace 22 años. Acuérdate, hace. Ago es atrás, acuérdate. Ago es atrás o hace. Atrás. Ago es atrás o hace. Hace. Cuando tú escuchas la palabra hace, ¿ya? ¿Ya? Ya, profesor, ya te entendí. Entonces, ¿cómo sería cuando yo lo voy a interpretar? ¿Qué me está diciendo el profesor? Que Brenda Hogan y Sofía Hogan were born. Profesor, were born, ¿qué significa, profesor, were born? Were born. La palabrita born significa nacer. Born significa nacer. Nacer. Pero según ahí como estamos trabajando, ¿qué diría? Que Brenda y Sofía Hogan, ¿cuándo nacieron? Nacieron hace 22 años. ¿Dónde, profesor, nacieron ellas? ¿Dónde nacieron? En Londres, Inglaterra. Ah, ya, profesor. Ellas han nacido en Londres, en Inglaterra. Correcto. Luego seguimos analizando la lectura. Viene today, profesor. Today. ¿Qué significará, profesor, today? Today significa hoy día, profesor. Hoy día. Hoy día, hoy. Hoy Brenda lives. Profesor, como la semana pasada habíamos visto, lives, ¿qué significa? Vive. Lives in Cambridge. Entonces me está diciendo que Brenda, ¿dónde vive, profesor? Brenda ya no está viviendo en Londres, profesor. ¿Dónde está viviendo Brenda ahora? Está viviendo en... ¿Dónde está viviendo el profesor? Está viviendo en Cambridge. Ya no está viviendo en Londres, no en Cambridge. Se cambió de ciudad. Allá, profesor, correcto. Está viviendo en Cambridge, en Inglaterra. With. With her husband. Profesor, ¿qué significará husband? Así como en las clases pasadas. Profesor, cuando nosotros hablamos de husband, ¿qué se refiere cuando tú hablas, profesor, de husband? Husband, ¿qué se refiere, profesor, husband, cuando tú dices husband? Husband se refiere a esposo, correcto. Pero ¿qué pasaría, profesor, si yo quisiera decir esposa? ¿Cómo sería esposa en inglés? Se escribe wife, pero se pronuncia wife. Se escribe wife, pero se pronuncia wife. Ah, ya, profesor. Ese sería esposa. Correcto, profesor. Ya te entendí. Correcto. Muy bien, profesor. ¿Qué más, profesor? ¿Cómo se llama su esposo? Se llama Xavi y Anne, her daughter, Michelle. Profesor, ¿qué significará daughter? Daughter. Acá tenemos, profesor. Daughter. Daughter. ¿Qué significará, profesor, daughter? Daughter significa hija. 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 Y profesor, si yo quisiera decir hijo, ¿cómo será hijo en inglés? Son. Son es hijo. Son es hijo. En cambio, daughter se pronuncia daughter. Se escribe daughter, pero se pronuncia daughter. Daughter es hija y son es hijo. Allá, profesor, ya te entendí. ¿Qué más, profesor? Entonces ya sabemos que Brenda ya no vive, profesor, en Inglaterra, sino ahora ¿dónde vive? En Cambridge. ¿Y con quién vive en Cambridge, profesor? Vive con su esposo, con su husband. Xavi y su daughter. Daughter, ¿qué viene a ser? Su hija. Luego dice, Sofía, ahora vamos a hablar de Sofía. Sofía Still. Profesor, ¿qué significará still? Still, profesor. Still. Aún. Aún. Still significa que aún. Sofía aún lives, es vivir. Aún vive ¿dónde, profesor? En Londres. Profesor, entonces, ¿dónde vive actualmente? Vive en Londres todavía. O sea, ella no se ha cambiado de ciudad.
Sofía sigue viviendo en Londres. La que se cambió de ciudad, ¿quién fue? Brenda. Correcto, profesor. ¿Qué me dice de Sofía? She's divorced. O sea que ella está divorciada. Sofía está divorciada. And has. Profesor, ¿qué significa has? Tiene. Acuérdate, cambia el verbo, has. Tiene two. ¿Qué viene a ser? Dos young sons. Profesor, ¿qué significará young? Se escribe young. Young. Se escribe young. Young. Young, ¿qué significa? Joven. Correcto, joven. Allá, profesor. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera decir mayores o personas mayores? Old. Old son mayores o mayores, ¿ya? Personas mayores o viejas, como se dice entre comillas, personas viejas, ¿ya? Mayores o viejas, ¿ya? Entonces, Jung es joven. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que tiene dos hijos jóvenes. Ah, ya, profesor, correcto. ¿Cuáles son esos dos hijos jóvenes? David, que tiene 6, o sea, tiene 6, and Katy, que tiene 5, que tiene 5. Ah, ya, profesor, ya te entendía. Pero luego, ¿qué dice, profesor? Brenda and Sofía are different in some ways. ¿Qué me está diciendo? Que ellas son diferentes en algunas cosas. Correcto. Brenda is a graphic artist. ¿Qué me está diciendo? Que es una artista gráfica. Y Sofía is a bank manager. ¿Qué significa bank manager? Administradora de banco. Allá, profesor. Brenda es una artista gráfica y Sofía es una gestora o administradora de banco. Luego, ¿qué me dice? Sofía, dice. Sofía loves painting. Sofía ama pintar. Todo tipo de música también a ella le gusta. Y baila. Dance. ¿Qué significa, profesor? Dance. Bailar. Correcto. Sofía prefer sport. Sofía, ¿qué prefiere? Los deportes, ¿no? She plays golf. ¿Qué me está diciendo? Que a ella le gusta el golf, el tenis, and rides her bicycle, ¿ya? Bicycle. Bicycle. And rides her bicycle. ¿Qué me está diciendo? Que a ella le gusta montar la bicicleta. Correcto, profesor. Entonces ya tenemos ahí, correcto, profesor. Ya tenemos analizada toda la información. Allá, profesor, correcto. Nosotros ya lo tenemos analizada toda la información. Listo. Ahora vamos a responder nuestras preguntas. Lo voy a hacer de las dos formas, ¿ya? La forma formal y la forma informal. ¿Qué me está preguntando aquí, profesor? How old are they? ¿Qué me está diciendo, profesor, aquí? How old are they? ¿Cuántos años tienen ellas, no? Entonces, ¿cómo lo contestaría, profesor? Lo podría contestar así de frente, profesor. Lo podría contestar 22, así nada más, 22, nada más. Pero ¿cuál podría ser la otra forma de contestar? Ellas tienen 22 years old. Ah, ya, profesor. O sea, esas son dos formas de que yo podría contestar. Claro, ¿cuántos años tienen ellas? Tienen 22, correcto. O también, they are 22 years old. Correcto, allá, profesor. Luego viene la otra pregunta. Where do Brenda and Sofía come from? ¿Qué me está diciendo? ¿De dónde viene Brenda y Sofía? ¿De dónde vienen Brenda y Sofía? ¿De dónde ellas vienen Brenda y Sofía? De London, ¿no? De Londres, correcto. Yo lo podría contestar ahí de frente, profesor, London. ¿De dónde vienen Brenda y Sofía? Me está diciendo en inglés. Yo lo podría colocar London. O también lo podría responder de la siguiente manera. Si tú te das cuenta, Brenda es una persona y Sofía son dos. Entonces, como ambas, mira, si te das cuenta, yo lo podría colocar Brenda y Sofía come from, pero profesor, tú lo puedes abreviar, claro, correcto, profesor, porque Brenda es una persona y Sofía es otra persona. Entonces, ¿qué serían? Serían ellos, ¿no? Entonces ya sería en plural. Ah, ya, profesor, ya te entendí, sería en plural, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo sería la correcta forma abreviada? Sería así, profesor. They, ellas, podría ser así, o ellos, ellas o ellos. They, ¿qué sería, profesor? They come, ellas vienen, they come from London. Correcto. Así sería la correcta. Allá, profesor. Ellas, they come from London. Ellas vienen de Londres. ¿Por qué, profesor, le colocaste el they? Porque se refiere a plural. O sea, se refiere a ellas. Allá, profesor, ya te entendí esa parte. Ya no es necesario copiar los nombres de las dos chicas. Luego viene otro, profesor. Viene, how many children does Brenda have? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuántas hijas tiene Brenda? Ya, entonces, jóvenes, mira, como les decía,
Acá en la tercera pregunta nos dice, how many children does Brenda have? ¿Qué me está diciendo ahí, profesor? Me está diciendo lo siguiente, profesor. El how many, ¿qué me dice el profesor? ¿Cuántas o cuántos hijos tiene Brenda, no? Me está diciendo, ¿cuántos hijos tiene Brenda? Entonces, según la lectura, ¿qué me dice la lectura, profesor? ¿Cuántos hijos tiene Brenda? Mira, acá nosotros analizamos. Brenda vive con su esposo, correcto, ya lo había analizado, y tiene su hija Michelle, ¿no? And her daughter, su hija Michelle. Entonces, ¿cuántos tendría? Sería one, ¿no? One. O sea que tiene un hijo nada más. One. O yo, ¿cómo lo podría colocar así, profesor? She. En vez de colocar a Brenda, she has, ella tiene one. Ella tiene uno nada más, ¿no? Ella tiene uno. Ya está, ella tiene uno nada más. One children. ¿Cuál children lo podemos colocar? One children. Ella tiene un hijo nada más. One children. ¿Ya? She has one children nada más. Así también lo podríamos colocar así. One de frente o she has one children. Nada más. Correcto. Ahora vamos con la siguiente pregunta. How many children does Sofía have? ¿Qué me está diciendo ahí, profesor? ¿Cuántos hijos tiene Sofía? ¿Cuántos hijos tiene profesor Sofía? Según lo que veo. Sofía dice que tiene two young sons. Tiene 2 hijos. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿cómo yo lo podría colocar? Tú, que tiene 2 nada más. Lo podría colocar así, tú nada más. O ¿cómo yo también lo podría colocar? She has 2 children. Nada más. Y listo, profesor. Ya tengo los 2 ya. Ah, ya, profesor, correcto. Luego viene la otra pregunta, profesor. Who likes sport? ¿A quién le gustan los deportes? ¿Yo qué le podría contestar acá, profesor? ¿Cómo sería la respuesta correcta? Who like sport? ¿A quién le gustan los deportes? Who significa, acuérdense jóvenes, who significa quién o a quién, ¿ya jóvenes? ¿Quién o a quién? Cualquiera de las dos formas. ¿Quién o a quién? ¿Ya? Allá, profesor. Entonces, ¿cómo sería acá? ¿A quién le gustan los deportes? ¿A Sofía o a Brenda, profesor? ¿A quién le gusta? A Sofía, ¿no? Sofía. Correcto. O yo también lo podría contestar. ¿Cómo lo podría contestar? Sofía likes sports. Listo. Y se acabó, profesor. Correcto. Ah, ya, profesor. Correcto. Ya le entendí, profesor. Ya. Sofía likes sport. Le gustan los deportes. Ahora vamos vamos respondiendo las preguntas de aquí más abajito, profesor. Vamos a responder esas preguntas. Dice, Brenda, ¿qué es acá, profesor Brenda? ¿Cuál sería acá, Brenda, la respuesta correcta, profesor Brenda? ¿Cuál sería? Entonces, jóvenes, como estábamos analizando aquí, jóvenes, miren, acá nos está preguntando Brenda is. Entonces, según la lectura, nosotros, ¿qué vamos a colocar, profesor Brenda is? ¿Qué colocaríamos si nosotros analizamos? Ah, ya, profesor, me dice que aquí en la lectura me está diciendo que Brenda tiene su esposo, ¿no? With her husband. Entonces, como tiene su esposo Brenda, ¿cuál sería la respuesta correcta, profesor? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Está divorciada? No. ¿Single o married? Single es soltero. Married es casado. La respuesta sería married. ¿Y qué significa married, profesor? Que está casado o casada. En cambio, Sofía, ¿qué me dice Sofía? Sofía está divorciada. Correcto. La tercera pregunta dice, acá me dice, estas hermanas gemelas, ¿son diferentes o tienen similares trabajos? No, profesor, son diferentes. Allá, correcto. Both. ¿Qué significa, profesor, both? Significa ambas. Ambas, profesor. Both significa ambas. ¿Y qué me está diciendo, both? ¿Ambas hermanas viven en Canadá? No, profesor, no viven. ¿Están casadas? ¿Live in Canadá? No sería, profesor, porque no viven en Canadá. ¿Están casadas? Tampoco. Una nomás está casada. ¿Have sons? ¿Tienen hijos? Sí, esta es la respuesta, correcto, profesor. Luego que viene, both. ¿Ambas hermanas que son atletas? No. ¿Nacieron en Londres? Sí, profesor. Esto sí. Entonces sería la respuesta letter B. Ya. Entonces, de acuerdo analizando la lectura, esas serían las respuestas. Ya, profesor, esas serían las respuestas de acuerdo a la lectura. Y más adelante, y culminando con la parte del video, vamos a responder esas preguntas acerca del listening. Profesor, ¿dónde están ese video? Ese video yo lo voy a proporcionar en el grupo de WhatsApp y aquí están algunas de las palabritas, algunas de las palabras de repente que ustedes no lo conozcan, ¿ya? Entonces, eso sería la clase relacionada a la semana número 6. Muchas gracias por la atención, joven.